Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1, distancia presencial y semipresencial, en la que vamos a concluir el tema 4 con contenidos que ya son de la tercera evaluación, porque hoy ya estamos en la tercera evaluación. Entonces, nos habíamos quedado en el Renacimiento, habíamos hablado de la Celestina, ¿no?, que ya estaba grabada en vídeos anteriores y está muy bien explicada aquí. Luego teníamos cómo empieza el Renacimiento, qué es el Renacimiento, este movimiento artístico y cultural, donde se da valor al ser humano como centro y creador de las cosas, a la vida humana como vida que tiene un fin en sí misma y que hay que disfrutar y vivir, ¿no? Luego también el antropocentrismo que habíamos dicho, que es este centro del ser humano en vez de Dios, aunque sigan creyendo en Dios, pero el centro ya es el ser humano. El optimismo y la confianza en la razón, porque la razón es un don de Dios, pero que la razón da lugar al avance de la sociedad mediante la ciencia y todo lo que se puede hacer mediante el uso de la razón. Y esta búsqueda de la autenticidad, donde se quiere estar en contacto directo con los clásicos, con los griegos y latinos, con los griegos y los sabios de la antigua Roma, leídos en su lengua original. Por eso estudian latín y griego, ¿vale?, para leer las versiones originales y no las traducciones, y a la vez también defienden hacer buenas traducciones, tanto de clásicos de latín y griego como de la Biblia, incluso, que la Biblia no se podía traducir salvo para un uso personal de reyes y príncipes o nobles importantes, y ya se van haciendo más traducciones de la Biblia también dentro de esos círculos de las élites, pero que quieren que el saber no se desvirtúe, no se tuerza por malas traducciones ni por interpretaciones de otros, ¿no? Quieren leer lo auténtico, ¿vale? Esa búsqueda de la autenticidad, ir a las fuentes, ¿vale?, de las cosas. Entonces, en el Renacimiento, en el género narrativo, ¿vale?, en narrativa, el género narrativo, tenemos dos grupos de obras literarias, lo que van a llamarse novelas idealistas, que no son realistas, ¿vale?, y luego la novela realista con un género en concreto que es la novela picaresca, ¿vale? Entonces, entre las novelas idealistas tenemos cuatro tipos que se llaman novela pastoril, novela sentimental, novela morisca y novela de caballerías, ¿vale? Estos cuatro tipos que se van a dar durante el siglo XVI, ¿vale? Que tienen en común estas novelas idealistas la huida de la realidad, ¿vale?, desarrollo de distintos géneros que tienen en común la huida de la realidad y la recreación de mundos idealizados, ¿vale? Entonces, por eso, la novela pastoril son pastores que expresan sus sentimientos y sus penas de amor. Estos no son pastores normales, ¿no? Un pastor se dedica a cuidar cabras, ovejas o vacas o lo que sea. Entonces son pastores que expresan sus penas de amor, sus sentimientos en un ambiente de naturaleza idealizada, lo que se llama el tópico del locus amenus o locus amoenus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la obra más importante? Pues la Diana de Jorge de Montemayor, ¿vale? Diana de Jorge de Montemayor es la obra más significativa de novela pastoril. Novela sentimental, pues de novela sentimental lo que hay que decir es que narra amores desdichados de los personajes que las protagonizan, ¿vale? En ellas se incluyen muchos elementos simbólicos también, son un poco difíciles de leer, ¿no?, que hablan de una cárcel, y una cárcel es una cárcel amorosa, es en sentido figurado, metafórico, ¿vale? Como la idea de cárcel amorosa que tenemos en esta famosa obra que es la más significativa de la novela sentimental, Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, ¿vale? Esta es la obra de novela sentimental. La novela morisca son
es una obra que trata de historias de amor relacionadas con el mundo islámico o el mundo árabe, ¿vale? A veces entre musulmanes y cristianas, moros y cristianas, o un cristiano y una mora, ¿vale? O a la inversa, ya sea un moro y una cristiana, o una mora y un cristiano, ¿de acuerdo? Muchas veces es así, es el cristiano el que se enamora de una mora y la mora luego se hace cristiana también. Esto aparece también incluido en algún pasaje del Quijote de Cervantes, ¿no? Un ejemplo es la anónima Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, ¿vale? El Abencerraje, dicho de manera breve, el nombre completo es Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, es el ejemplo de novela morisca, ¿vale? Es anónima, ¿vale? Anónima Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa. Y por último, un género muy famoso que todo el mundo conoce es el de las novelas de caballerías. Las novelas de caballerías, como ya sabemos, son lo que causa la locura, entre comillas, de Don Quijote, ¿no? Cuando Don Quijote, en esa famosa novela del siglo XVII, que ya veremos en el Barroco, Alonso Quijano se vuelve loco, entre comillas, leyendo novelas de caballerías. Digo entre comillas porque no se vuelve loco, él finge estar loco para hacer lo que le apetece, porque es un hidalgo que está muy aburrido y quiere salir de aventuras y ya está, ¿vale? Pero él no está loco. Entonces, la novela de caballerías son novelas que narran las extraordinarias aventuras de un caballero andante, un protagonista que va a ser un caballero andante que además de fascinar a los lectores por sus proezas, ¿no? Porque es valiente, porque mata enemigos más fuertes que él, porque es siempre, pues bueno, alguien que está viviendo estrepitosas aventuras, ¿no? O sea, aventuras peligrosas, ¿vale? Es una persona que además de estas proezas que atraen al lector, servía como modelo de conducta cortesana. También incluía elementos sobrenaturales como magos y seres fantásticos, ¿vale? Algún dragón, algún pues eso, un mago que le hace un encantamiento, y estas cosas que aparecen en las novelas de caballerías, que no deja de ser el precedente más directo de la épica fantástica, ¿no? De la fantasía épica. Las tipo Señor de los Anillos, Harry Potter, bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea que las novelas de caballerías son este género que va a sembrar una larga trayectoria de tradición en la cual se van a copiar unas a otras, ¿vale? Entonces, las más famosas son Amadís de Gaula, Amadís de Gaula, que empezó siendo un manuscrito anónimo, me parece, pero que luego la reelaboró Garci Rodríguez de Montalvo, ¿vale? Garci, no García, Garci Rodríguez de Montalvo, ¿vale? Es el que ya se considera autor del Amadís de Gaula. Y también, muy importante, Tirant lo Blanc o Tirante el Blanco de Joanot Martorell, ¿vale? En castellano en 1511, que fue anterior en valenciano, ¿vale? Porque esta obra se escribió en versión original en valenciano y luego pasó al castellano traducida, y se hizo más famosa todavía, ¿no? Al tener Castilla más hablantes y prestigio, pero que esta novela fue también una de las mejores del género de la novela de caballerías. Vale, y ya llegamos a la novela realista, que es la novela picaresca. Entonces, aquí tengo una pequeña nota que voy a leer, que está en este cuadro azul, que después de la Celestina y antes del Lazarillo apareció una novela con rasgos de ambas, que era La Lozana Andaluza, ¿vale? De 1528, de un señor que se llamaba Francisco Delicado, ¿vale? Es también una novela dialogada como La Celestina, pero protagonizada por una pícara, por una mujer que era una prostituta española en Roma, ¿vale? Entonces, esta novela no la estudiamos, pero también fue importante.
Pero lo más importante es que llegamos al realismo, al género que tiene que ver con la realidad cruda, tal como es, sin idealizaciones de amor, ni de historias de amor entre moros y cristianos, ni un amor idealizado de alguien que se siente como en una cárcel, ni de pastores que hablan como poetas, que es la novela pastoril, ni de caballeros andantes. Todo eso es idealismo, no es real. En cambio, la novela realista sí va a ser muy realista, ¿vale? Ya hemos tenido la Celestina, ¿vale? Este género, aquí como nos dice, descarta toda evasión de la realidad y la describe con toda su crudeza. Su antecedente es la Celestina y también hemos dicho la Lozana andaluza, ¿vale? Y tiene estas características: protagonizada por un pícaro, ¿vale? Vamos a poner los rasgos siempre en destacados. Protagonizada por un pícaro. Se narra la vida de un personaje de origen humilde, ¿vale? Que tiene que ganarse la vida desde muy pequeño, y para ello pues tiene que recurrir, a menudo tiene que recurrir al engaño, ¿vale? A hacerle un cambiazo a alguien de una cosa por otra, de guardarse algo sin que le vean, ¿vale? Aprendizaje, ¿vale? Van a ser novelas de aprendizaje. El protagonista comienza siendo inocente e ignorante, ¿vale? Estas palabras no son sinónimas. La inocencia es cuando uno es niño y no sabe lo que hace, no sabe cómo es el mundo, pero luego a partir de cierto momento ya no se puede perdonar a una persona ser inocente, ya es ignorante, ¿vale? A partir de cierta edad una persona ya es ignorante, ¿vale? Entonces el niño sí empieza siendo inocente, pero lo que intenta siempre solucionar es la ignorancia, aprendiendo, ¿vale? Va perdiendo esa inocencia y aprende. Y siempre va a estar el tema del hambre. Es muy frecuente que el motor que mueve al pícaro sea la necesidad de buscar alimento, ¿vale? En 1554 aparece la vida del Lazarillo de Tormes, que es de autor anónimo, aunque últimamente se dice que es de Alonso de Valdés, que dice la filóloga de la Universidad de Barcelona, Rosa Navarro Durán. Pero el Lazarillo de Tormes, de momento, lo vamos a seguir considerando anónima, ¿vale? Aquí hay una errata, no se dice en el 1554, sino en 1554, ¿vale? En 1554 aparece la vida de Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, de momento, ¿vale? Hasta que se pongan de acuerdo todos, pero consideramos que es anónimo. Y que tiene muchos continuadores. Va a ser una obra que van a imitar otros autores, y durante el siglo XVII se continúa con obras como El Buscón de Quevedo o la novela corta de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, ¿vale? Y La pícara Justina, que también tenemos pícaras, no solo pícaros, para que se sepa que la mujer también tiene protagonismo. Y ya vamos al Lazarillo de Tormes, ¿vale? El Lazarillo de Tormes, esta gran obra, es una obra tremendamente buena, pese a lo breve que es una obra que para mí tiene casi tanta importancia como el Quijote, vamos, no tanta, pero que desde luego que es una gran obra, una obra muy bien hecha y muy realista. Vale, ya hemos dicho que se publica por primera vez, ¿vale? Publicada por primera vez en 1554, se ha atribuido a diferentes autores, no hay acuerdo en quién pudo ser el autor. Lo que sí está clara es su voluntad de ocultarse, ¿vale? Porque para evitar problemas con la Inquisición, dadas las numerosas burlas que se hacen de la avaricia y la deshonestidad de los clérigos, ¿vale? Que se van con prostitutas, que son unos avaros, avarientos, que no comparten nada y son mala gente, ¿vale? Pues eso es lo que cuenta de los clérigos. El género, dicho de manera precisa, es una novela epistolar, una novela en forma de carta, ¿vale? Y es también autobiográfica. Una persona escribe una carta a otra persona contándole su vida, ¿vale? Es una carta destinada
a vuestra merced, que no sabemos quién es, en el que se narra el caso, una especie de confesión en la que Lázaro explica cómo ha llegado a aceptar que el arcipreste de San Salvador esté amancebado con su mujer, la mujer de Lázaro, ¿no? El arcipreste de San Salvador es un señor, un cargo relativamente importante entre los clérigos que, que se acuesta libremente con una mujer que es su criada, pero que luego, para disimular, la casa con Lázaro. Le dice, oye, ¿quieres casarte con esta criada mía y tal? Lázaro, desde luego, que acepta, se pone muy contento, pero enseguida se da cuenta de que se está acostando con ese señor, y la gente lo murmura, ¿vale? Entonces, para justificarse, narra sus vivencias en la misiva, en la carta. Vale, aquí tenemos en esta tabla, no voy a entrar en estos detalles, entre el contraste que hay entre novelas de caballerías y novela picaresca, ¿no? Vemos el tipo de narrador, que el narrador es un narrador omnisciente, que a veces es un mago, un encantador, que cuenta la historia de un caballero. La novela picaresca no hay narrador porque es el propio pícaro, el propio protagonista el que cuenta su historia. No tiene la importancia suficiente para que cuente su historia a otro. Es él mismo el que tiene que contársela, no tiene un narrador que cuente su historia, ¿vale? El protagonista es un héroe, que es un noble hijo de reyes, que lo que tiene también es que es un personaje plano, un personaje que no evoluciona. Ya sabemos que es un héroe, que va a hacer todo bien, ¿no? Esto, bueno, no es que sea malo porque da lugar a un mejor desarrollo de la acción, pero que es un personaje pues que ya sabemos cómo va a reaccionar. En cambio, el Lazarillo o los personajes de las novelas picarescas son antihéroes, son gente sin honras, de gente pobre, gente que ha tenido que trapichear para sobrevivir, pero son personajes complejos porque van aprendiendo, van evolucionando, se equivocan, ¿vale? Es mucho más realista. La acción del caballero es grandes hazañas y el pícaro pues es un mentiroso, ladrón y de todo que tiene que sobrevivir que tiene que mentir, robar, engañar y de todo para poder sobrevivir porque si no se muere de hambre, lo cual es bastante realista. El amor es la parte fundamental en la vida del caballero, porque de él saca las fuerzas para vencer en los combates, es siempre fiel, leal, sincero y siempre piensa en su dama. Pero claro, el amor en la novela picaresca no tiene ninguna importancia. Los pícaros no se enamoran. Y si se casan es un matrimonio deshonroso, como el que hemos dicho, donde el Lazarillo está casado con una mujer que también por sobrevivir y por su condición pues se tiene que acostar con un cura, ¿vale? Entonces el cura, el arcipreste en este caso, pues se está acostando con esa mujer porque le debe favores, porque le pone la casa, porque le da de comer o lo que sea, porque es una criada también, y el Lazarillo pues se tiene que conformar, ¿vale? Entonces, el matrimonio solamente le va a servir para mejorar su nivel social. El amor en el Lazarillo no tiene ningún protagonismo. No hay amor. Lo que hay es supervivencia, sustento y decir, bueno, pues me tengo que casar porque casado me tienen más respeto y ya está. Y la sociedad pues aparece idealizada en las novelas de caballerías. Reyes y caballeros son justos y generosos, defienden a los débiles, imparten justicia, mientras que la sociedad en el Lazarillo o en novelas realistas aparece retratada en los aspectos más injustos e insolidarios. Los personajes son egoístas, hipócritas y explotan a los débiles en su propio beneficio. La realidad como la vida misma, ¿vale? Entonces esto es la novela picaresca, que es muchísimo más real y más valiosa que la novela de caballerías, que sí que está muy bien como entretenimiento, pero no va a influir en la realidad para enfrentarse a las ideas que imperan, ¿no? Y para intentar abrirse paso hacia la libertad, ¿vale? Que es lo que tiene que hacer la literatura. Vale, entonces en el Lazarillo hay una denuncia. El Lazarillo parece ser una denuncia al falso sentido del honor y a la hipocresía, ¿no? Que dicen los libros, especialmente en el ámbito eclesiástico,
¿vale? Que son bastante hipócritas, avaros, codiciosos y malas personas, ¿no? Todos los clérigos, según esta obra, ¿vale? Esto ha generado numerosas hipótesis sobre la autoría y que durante mucho tiempo estuviera en el índice de libros prohibidos, ¿vale? Que estuvo prohibido el Lazarillo. El esquema es circular. El caso es el pretexto para recordar la vida de Lázaro desde su niñez. Y una cosa que me dicen siempre en los exámenes, que dicen el protagonista es un niño, y digo no, empieza siendo un niño, pero el protagonista no es un niño, sino un adulto que cuenta su vida desde niño, ¿vale? Por favor, recuerden esto porque siempre lo ponen mal. Bueno, aquí tenemos el argumento, muy rápidamente, que ya conocen. El Lázaro es un niño un niño pobre de orígenes deshonrosos, ¿no? Que es un hijo de un molinero que roba y tal, que roba harina y bueno, entonces el caso es que se va a quedar su madre sola y va a tenerle que dar a un ciego, porque los ciegos sí que podían sobrevivir porque siempre ganaban suficiente dinero pidiendo limosna porque daban pena y porque se consideraba que los ciegos tenían algún poder especial de adivinar, de curar alguna cosa. Entonces este niño, Lázaro, va a estar al cargo de un ciego. Y con ello lo que va a hacer es ir sobreviviendo, va a ir medrando, va a ir progresando, aprendiendo cómo sobrevivir. El ciego le abre los ojos a la maldad del mundo y con el que vive las historias más conocidas. El tacaño clérigo de Maqueda, con el que sufre tanta hambre, le va a ver que tiene que ingeniárselas para poder sobrevivir. Un hidalgo, un escudero, ¿vale? Un noble que es de baja alcurnia pero que es un escudero, le va a dar pena, ¿vale? No le da nada, lo que le da es le inspira clemencia o compasión, ¿vale? Luego va a haber un fraile mercedario, un fraile que es muy breve este tratado, pero que parece ser que abusaba de él, ¿vale? Que era un pederasta. Luego un vendedor de bulas, un buldero, que es un corrupto porque estaba compinchado con un alguacil y entonces hacían unas escenas para fingir un milagro y tal, para seguir vendiendo las bulas. Un capellán, que le da un trabajo de aguador. Un maestro de hacer panderos, de pintar panderos, ¿no? Que le hace moler pinturas, moler pigmentos, porque entonces los que pintaban necesitaban un ayudante para moler los pigmentos. El alguacil, que va a ser una especie de policía durante un breve tiempo y no le va a gustar nada este trabajo porque es muy peligroso. Y luego obtiene el cargo de pregonero, ¿vale? Pregonero de vinos, para vender vinos, gracias al arcipreste, que además le ofrece mujer y casa. Y bien, ahora teníamos en este tema como trabajo que mandé la segunda evaluación y que no ha hecho absolutamente nadie, bueno, no nadie, sino 2 personas que no lo han hecho entero, pero han hecho bastante, que es que han leído el libro y han intentado contestar estas 42 preguntas del Lazarillo de Tormes. Entonces, estas 42 preguntas las tengo contestadas en este documento que voy a presentarles ahora mismo. Entonces, ya hemos concluido la segunda evaluación y vamos a empezar la tercera. Con ello no voy a mandar este trabajo que ya debería estar hecho. Aquí voy a enseñar las soluciones, pero lo que sí puedo hacer, sobre todo en presencial y semipresencial, es para obligarles a ustedes a enterarse por lo menos bien de esta importantísima obra literaria, es un examen en clase o un control de 10 preguntas sacadas de estas 42 preguntas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a leer estas 42 preguntas que tengo aquí ya respondidas para que de las que he sacado esas 10, para que puedan aprobar ese pequeño control o examen que voy a hacer de 10 preguntas del Lazarillo. ¿De acuerdo? Puede que haya alguna pregunta que no sea de aquí, pero viendo estas 42 sí que van a tener por lo menos 8 o 9 preguntas ya que pueden haber estudiado. Si no han visto esto ni le prestan atención, no va a servir de nada, pero es preferible por lo menos ver este vídeo que leer el libro si es que les cuesta leer, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ello y
y así ya tienen una visión precisa del libro. Dice aquí, en el último párrafo del prólogo, ¿a quién le está dirigiendo el libro el narrador? ¿Se sabe quién es vuestra merced? Pues se dirige a vuestra merced, como está diciendo la propia pregunta, ¿no? Pero no se sabe quién es. Deducimos que es alguien importante y quizá alguien que tiene conocimiento del arcipreste de San Salvador, que es el que le va a dar la mujer y la hija, digo, la mujer y la casa, ¿vale? Entonces, el arcipreste le va a dar casa, trabajo y mujer a Lázaro, pero no es esta persona quien está dirigiendo el libro. El libro se está chivando de esa situación. Entonces, no es al propio arcipreste, no tiene sentido. Esta pregunta la han contestado mal las personas que me han hecho el trabajo. Vuestra merced no es el arcipreste de San Salvador. De hecho, habla del arcipreste de San Salvador ya en el propio prólogo, ¿vale? Entonces, no se sabe quién es. Es alguien importante, pero no se sabe quién es. ¿Por qué el narrador va a contarle todo a esa persona? Porque quiere relatarle el caso desde el principio, y lo dice así, para que se tenga noticia de quién es él y lo que le costó llegar a buen puerto, a buena posición social. Es decir, que ya vemos para qué va a ser el libro, para explicar que consiente que el arcipreste se acueste con su mujer porque ha estado a punto de morir de hambre muchas veces y está en una posición lo suficientemente cómoda para poder vivir con trabajo, comida, casa y mujer, y no va a querer enfrentarse a eso, ¿vale? No va a... el Lazarillo es una persona que ha sufrido tanto y ha pasado tanta hambre que aunque sea un cornudo va a afrontar la situación así, es decir, que lo va a aceptar. Pero bueno, lo que hay que contestar aquí es que porque quiere relatarle el caso desde el principio, ¿vale? En el tratado primero, ¿qué le ocurrió al padre de Lázaro? Pues que el padre de Lázaro era molinero. Un molinero, pues es un empleado que tiene un molino, ya sea suyo o alquilado, ¿no? Donde trabaja moliendo el grano de trigo, de cebada, de centeno, de lo que sea, y ese grano que ha molido se lo da a los que lo llevan ya molido, ¿no? Y cobra por ello, le pagan por moler harina, ¿no? Por moler trigo y hacer harina. Y entonces lo acusan de robar harina de los costales, de los sacos. Dice que le vieron hacer, o sea, que lo acusaron de hacer sangrías mal hechas. Sangrías mal hechas se supone que a los sacos ya llenos de harina les había pegado algún corte para sacarle un poco de harina y luego remendarlos o simplemente fingir que se han roto y se ha perdido un poco, pero que, claro, esa poca harina que va sacando de los sacos les da para hacerse un pan y para comer, siendo pobres. Así que lo acusan de robar harina. Él, cuando lo acusan, lo admite. Dice que sí, que efectivamente que robaba un poco de harina, y ello pues ocasiona que lo condenen a ir de ayudante de acemilero, de alguien que lleva la mula o las mulas de un caballero a una guerra contra los moros. No dicen en ese momento cuál era, sí que lo dice más adelante, pero que en esa guerra contra los moros allí lo matan, muere, ¿vale? El padre de Lázaro en esa guerra contra moros muere. ¿Quién fue el padrastro de Lázaro y qué le pasó? Pues la mujer, la madre de Lázaro, sola, sin su marido, ya no está el molinero, ya no puede vivir de nada la madre y tiene que vivir de lo que sea, ¿no? De tabernera, de los trabajos que pueda tener. Y en eso pues aparece un hombre negro llamado Zaide, un cuidador de caballos, ¿vale? Alguien que se ocupa de las caballerizas, un caballerizo, y este caballerizo, que es un negro de África, se junta con la madre de Lázaro, incluso tiene un hijo con él, un hijo que es otro negrito y juega con Lazarillo de pequeño y tal. Bueno, entonces, este hombre, también por ayudar a su mujer, su hija,
su hijo y a Lázaro, ¿no? Este hombre, pues como cobraba tan poco porque tenía también muy poco dinero, robaba pequeñas cosas, robaba alimentos, mantas, desherraba a los caballos y vendía luego las herraduras, ¿vale? Entonces, allá pues se dan cuenta, cogen incluso el propio Lazarillo, siendo niño, pequeño y tal, lo asustan, lo interrogan, le dicen que si sabe qué es lo que robaba su padrastro, el negro, y él lo confiesa porque es un niño y ya dice hasta dónde vendió las herraduras y cuánto le dieron por ellas. Entonces, capturan a Zaide, lo prenden, ¿no? Que es que lo capturan, lo azotan con castigos físicos que había terribles entonces, lo pringan, que significa que se echa grasa hirviendo en las heridas abiertas de los latigazos, ¿vale? Entonces la justicia era así, ¿no? Que cuando se pillaba a alguien robando se le daba latigazos y se le echaba aceite hirviendo, grasa hirviendo en las heridas para que le doliesen más. Y así pues obligan a la madre de Lázaro a separarse de este negro no lo matan, pero que ya lo tienen mucho más controlado y ya no le dejan ninguna libertad, aparte de haberle desfigurado con esos castigos tan tremendos. Vale, entonces eso le pasa. ¿Cómo empieza Lázaro a servir al ciego? Pues la madre de Lázaro se había quedado ya sola, ¿no? Definitivamente, y no podía mantener a sus hijos. Por eso, cuando pasó un ciego por allí, por Salamanca, ¿vale? Pues esto es Salamanca o una aldea del lado de Salamanca, no me acuerdo, ¿vale? Porque están en Salamanca, el Lazarillo de Tormes, se llama Tormes porque el Tormes pasa por Salamanca, ese río tan famoso, y nació en el río, Lázaro, ¿vale? Por eso es Lazarillo de Tormes. Entonces pasa un ciego por Salamanca y la madre de Lázaro le dice al ciego que si lo quiere a su hijo como mozo, como ayudante, como criado. Y el ciego dice que sí, que lo tendrá como suyo, lo dice educadamente porque no, la verdad es que lo trata luego bastante mal, ¿vale? Pero así es como Lázaro empieza a servir al ciego, porque la madre de Lázaro se había quedado sola, no tenía para sobrevivir apenas ella, mucho menos para dar de comer a sus hijos, y por eso se lo da a un ciego. ¿Qué es lo primero que hace el ciego con Lázaro y para qué? Pues nada más salir de Salamanca, llegando al puente que cruza por el Tormes, ¿no? Le mandó ponerse cerca de un verraco, de una escultura tosca de piedra, que es típica ya de la antigüedad, del neolítico, de la edad de hierro, ¿no? O sea que es una escultura de piedra que ponen a veces de adorno, pero que también servía para marcar las lindes de los campos. Entonces, en ese toro de piedra o verraco, le dice el ciego a Lázaro, escucha que vas a oír un gran ruido salir de esta escultura, de este toro de piedra, diciéndole que escuchase porque oiría un ruido. Y entonces el ciego, cuando nota que Lázaro se acerca la cabeza al toro, le pega un fuerte golpe en la cabeza contra el toro, causándole una brecha, haciéndole un golpe tremendo contra la cabeza del toro. Y lo que le hace decir a Lázaro es que aprende y no seas ingenuo, ¿no? Como que no te creas eso de que vas a oír un ruido de un toro de piedra, tonto, ¿vale? O sea, lo primero que le hace es intentar quitarle la inocencia a Lázaro, a enseñarle cosas. ¿Cómo se ganaba la vida el ciego? Cita al menos 3 de sus habilidades, ¿vale? Pues tenía muchas, ¿vale? Se sabía muchas oraciones de memoria, rezos, ¿vale? Oraciones para recitar en la iglesia y así ganarse limosnas. El ciego tenía además una voz y además canturreaba esas oraciones o lo que sea, a la gente le daba mucha lástima, le daba como inspiración divina ahí de que parecía un santo ahí recitando esas oraciones de tanta solemnidad religiosa, tanta devoción.
Y pues así se ganaba limosnas. También adivinaba si las embarazadas lo estaban de un niño o de una niña, si iba a ser niño y niña, o cómo estaban de embarazadas o lo que sea. Diagnosticaba enfermedades, ¿no? De si te pasa esto, pues es que tienes que tomar esto, ¿no? Dando consejos sobre qué hierbas medicinales tomar cuando a alguien le pasaba una cosa o la otra. O sea que tenía esta sabiduría, ¿no? Y bueno, y sobre todo, pues la manera de pedir limosna que tenía, pues era muy habilidosa y sabía cómo pedirla y de todo, ¿no? Ganaba así bastante dinero, pero lo que pasa es que era un avariento, un avaro, y no le daba nada a Lázaro. A Lázaro le tenía muy maltratado, siempre. ¿Qué hacía Lázaro con las monedas blancas y medias blancas? Las monedas que le daban a Lázaro. Pues que le daba el cambiazo al ciego, quedándose él con las blancas y dándole las medias, ¿vale? Una blanca es una moneda de todas las que había, un maravedí, una blanca, un escudo, un real, pues era una blanca, era un tipo de moneda, supongo que sería de muy poco valor. Pero lo que hacía era que las medias blancas, que eran la mitad todavía, que eran de menos valor, se las daba al ciego y él se quedaba con las blancas. Al besar la moneda, que era una costumbre típica entre mendigos, se metía la blanca en la boca y le daba la media al ciego que tenía preparada en la mano, ¿vale? El lazarillo pues ya empieza a aprender a engañar para sobrevivir, ya que el ciego no le da nada, ¿vale? Entonces es la manera que tiene. Resume qué hacía Lázaro con el jarro de vino y qué pasó finalmente. Pues que a Lázaro ya desde pequeño le encantaba el vino. Y eso es un pronóstico del negocio que tendrá cuando sea mayor, que será vendedor de vinos o pregonero de vinos, ¿no? El día de mercado él va a pregonar los vinos diciendo qué vinos se están vendiendo en ese día de mercado o cosas así, ¿vale? Un pregonero de vinos, que va a ser el trabajo de Lázaro de mayor. Pero de niño ya le gustaba el vino, entonces quería beber vino. Y el ciego no le daba nada, como es natural. Entonces, de vez en cuando veía que podía coger el jarro de vino, le daba algún sorbo. Decía que le daba unos disimulados besos al jarro de vino del ciego. El ciego se dio cuenta de que Lázaro bebía vino de su jarro de vino y empezó a no soltar el jarro, siempre lo tenía en la mano. Con lo que Lázaro intentó beber con una paja de centeno. Cogió una pajita y de vez en cuando el ciego, que tenía el jarro en la mano, Lázaro, con la longitud que tenía la paja, una pajita, bebía un sorbo del jarro de vino. Pero el ciego también sospechó o se dio cuenta y empezó a ponerse el jarro entre las piernas siempre. Entonces, cuando estaban junto al fuego, con el jarro entre las piernas el ciego, Lázaro ideó un sistema de perforar una fuentecilla, un agujerito en el jarro por abajo y taparla con cera, con un pequeño pegote de cera, ¿no? Que cuando se ponían junto al fuego, acurrucados, ¿no? El ciego y Lázaro, se calentaba y se despegaba fácilmente esa tapita de cera del agujerito de la jarra. Entonces el niño Lázaro, fingiendo estar más cómodo y más cariñoso, se ponía entre las piernas del ciego y así bebía directamente de debajo del jarro, ¿vale? Bebía de debajo del jarro estando entre las piernas del ciego. Pero claro, el ciego se dio cuenta y hace una cosa muy cruel, la más cruel que hace en toda la historia, que es que ya dándose cuenta de que el jarro tenía ese agujerito, en lugar de decírselo a Lazarillo y decirle, oye, que me estás robando, dice, te voy a pillar. Y cuando el niño, un día, Lázaro, está tumbado entre las piernas del ciego, bebiendo del agujerito del jarro, el ciego levanta el jarro y lo arroja, lo estrella con todas sus fuerzas contra la cara del niño, rompiéndole el jarro en la cara, cortándosela por varias partes y rompiéndole muchos dientes, quedando así desfigurado de por vida, ¿vale? Luego le cura, le da vino en las heridas y dice, mira, lo mismo que te hizo daño ahora te sana, ¿no? Como porque antes se curaban las heridas con vino, porque no había yodo ni agua oxigenada, ¿no?
Entonces, pero claro, le rompe la cara y los dientes, o sea, tirándole el jarro contra la cara, el ciego al niño. ¿Qué ocurre con las uvas? Y luego llegamos al famoso episodio de las uvas que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Y por qué se da cuenta el ciego de lo que hace Lázaro? ¿Cómo se da cuenta el ciego de lo que hace Lázaro con las uvas? Bueno, pues en un momento que están pidiendo limosna, les dan un racimo de uvas, ¿vale? Un gran racimo de uvas que les dan a los dos. Y no podían guardarlas en el fardo porque se aplastarían, ¿no? ¿Cómo podemos llevar un racimo de uvas, ¿no? Así que el ciego decidió que se iban a dar un festín y comérselas todas. Acordó con Lázaro coger una cada uno. Dice, Lázaro, vamos a comernos este racimo de uvas, tú coges una, yo una, tú una, yo una, ¿vale? O sea, de una en una vamos cogiendo por turnos cada uno. Y hasta que se acabe el racimo. Pero el mismo ciego empezó a coger las uvas de dos en dos. Y así Lázaro empezó a coger las uvas de tres en tres. Y el racimo se acaba rápidamente, ¿no? Entonces, el ciego acusa a Lázaro de coger de tres en tres. Dice, has cogido las uvas de tres en tres. Y Lazarillo dice, ¿cómo lo sabes? Y dice el ciego, pues porque yo cogía de dos en dos y tú te callabas, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. El narrador cuenta, el propio Lazarillo como narrador dice, supe de la discreción del ciego, ¿no? De cómo era de inteligente el ciego, ¿vale? Porque cuando permitimos que otros se salten normas es porque nosotros nos las vamos a saltar también. O somos cómplices o algo así. Es decir, o sea, que hay corrupción, pues yo también soy corrupto, ¿vale? O sea, que es que el propio Lazarillo tenía que haberle dicho al ciego, oye, estás cogiendo de dos en dos, ¿vamos a seguir cogiendo de una en una o qué? ¿No? Pero Lazarillo lo que hizo es pues quebrantar la norma también, ¿vale? ¿Qué ocurre con el nabo y la longaniza y cómo lo descubre el ciego? Bueno, pues que en Escalona, están ahora en la ciudad de Toledo de Escalona, el ciego estaba asándose una longaniza, que era solo para él. A Lázaro no le iba a dar nada. Y Lázaro le dio el cambiazo por un nabo, hábilmente, ¿vale? Y se comió la longaniza, ¿vale? Entonces puso el nabo ahí donde estaba asándose la longaniza, se come la longaniza y se va a por vino a comprar. Y cuando volvía, el ciego había metido el nabo en el bocadillo que se iba a comer, tenía el pan abierto para meter la longaniza, hacerse un bocadillo y metió el nabo en el bocadillo. Pero claro, le da un mordisco y enseguida nota la burla. Y Lázaro negó haber sido él, pero el ciego no se fiaba. Le abrió la boca, metió su nariz hasta su garganta para comprobar si se la había comido, que ya le estaba oliendo la longaniza ahí en la garganta, y fue tal asco el que le dio a Lázaro con la nariz del ciego en su garganta que vomitó, y además quedó patente que le había comido la longaniza, porque se la había comido muy deprisa y estaba a trozos que eran fácilmente reconocibles, ¿no? Y el ciego lo castigó, le arrancó pelo y le arañó la cara del maltrato, ¿no? Y además le fue diciendo a todo el mundo lo artero y traidor que era Lázaro, ¿no? Humillándolo delante de los demás. Decía, mira que se ha comido mi longaniza y me ha intentado engañar este niño. Y dice, sí, castígalo. Entonces le iba pegando todo el rato, ¿no? Entonces Lázaro pues quedó bastante maltrecho. ¿Cómo termina la relación de Lázaro con el ciego? Pues un día que llovía en Escalona, en esta ciudad, Lázaro le dijo al ciego que había que saltar una riada, ¿no? Porque estaba lloviendo. Entonces pasaba un arroyo de agua por el suelo de la plaza y cogiendo carrerilla, le dijo que cogiera carrerilla para saltar el arroyo. Pero lo engañó colocándolo delante de un poste o pilar de piedra de unos soportales de las casas. Entonces el ciego corrió y saltó con esa trampa que le había tendido el Lazarillo, dándose fuertemente con el pilar en la cabeza, rompiéndose la cabeza y quedando inconsciente o muerto, que no sabemos, probablemente muere, pero así fue como se vengó Lázaro de los maltratos del ciego y se fue en busca de un nuevo amo. O sea que fue voluntariamente Lázaro el que se deshizo del ciego y además vengándose. Le dijo, así que hueles la longaniza y no hueles el poste, ¿no? Como diciendo, ¿cómo hueles la longaniza y no hueles la columna contra la que te he puesto, ¿no? Y claro, el Lázaro, o sea, el ciego, pues eso, corrió para saltar el charco y como ciego que es, pues no sabía dónde iba a caer, pero Lázaro le había puesto delante de una columna para que se descalabrase. Vale, pues después en el Tratado Segundo va a servir a un clérigo.
un clérigo que estaba en la ciudad de Maqueda, que está por la zona de Escalona también, en Toledo, ¿vale? El clérigo de Maqueda. Él estaba pidiendo limosna en Maqueda. Y un clérigo le preguntó si sabía ayudar en las misas. Lázaro dijo que sí y así empezó a servirle. El clérigo era un avaro total y ¿dónde guardaba la comida el clérigo? ¿Y qué era lo único que podía comer Lázaro? Pues tenía la comida en un arca cerrada con llave. El clérigo le daba una cebolla cada 4 días, ¿vale? Eso es lo que le daba, lo único que le daba de comer era una cebolla cada 4 días al pobre niño, ¿vale? ¿Y qué le daba de comer el clérigo a Lázaro cuando conseguía una cabeza de carnero, que era también algo ocasional en ciertas fiestas o cierto periodo del año, ¿no? Pues después de comerse él los ojos, la lengua, el cogote, los sesos, que ya es bastante asqueroso comer una cabeza de un animal, pero bueno, que el caso es que es carne y es comida, le daba el cráneo roído, le daba los huesos roídos del carnero, ¿vale? Le daba ya roído para que medio royese o chupase lo que quedaba. O sea, le daba pero sobras que no eran nada, un hueso roído. ¿Por qué Lázaro le dice que fue enemigo de la naturaleza humana? El propio Lázaro, ¿no? Que Lázaro dice que yo fui enemigo de la naturaleza humana. Pues porque cuando había funerales, que llaman en el libro mortuorios, ¿no? Cuando se moría alguien, los familiares del muerto traían comida. Era una ocasión que, aunque fuera muy triste y tal, como tenían que estar horas en el velatorio, digamos, velando al muerto y tal, pues se traía comida y se ponían cosas de comer para los invitados y los familiares y todo eso. Entonces, cuando moría alguien, había comida y Lazarillo podía comer. Y por eso por eso Lázaro le rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Le decía que por favor, Dios, llévate otro ser humano, llévate otra persona, porque gracias a que la gente muere, yo puedo comer. ¿Vale? Por eso dice que soy enemigo de la naturaleza humana, ¿no? Dice Lazarillo. ¿Cómo consigue Lázaro tener una llave del arca? Pues estando fuera el clérigo, un día, pasa por la casa un calderero, que es una especie de herrero, ferretero, que arregla sartenes, cacerolas, ¿vale? Un calderero, al que Lázaro le dice que ha perdido la llave del arcón de la comida y que si tiene una llave que abra. Claro, entonces las llaves pues eran patrones bastante comunes, ¿no? Entonces prueba el calderero varias llaves y hay una de ellas que sí que abre. Y Lázaro pues se la compra, le paga con un pan del clérigo, que tiene ahí en el arca muchos panes, y se queda con esa llave, de modo que ya puede abrir el arcón cuando quiera, ¿vale? Así consigue Lázaro tener llave del arca, gracias a un calderero que le vende una llave. ¿Qué le ocurre a Lázaro para que el clérigo... ¿Qué se le ocurre a Lázaro para que el clérigo no sospeche que come algo de pan? Pues cuando el clérigo se ve que cree que le faltan panes y tal y está vigilando el arca, pues lo que hace es que cuando Lázaro abre el arca, roe con las uñas el pan y lo desmigaja para que parezca que han entrado ratones a través de pequeños agujeros del arca, ¿vale? O sea que el arca que estaba vieja tenía algún agujerito y tal, pues él roe el pan y dice que han sido ratones. ¿Y cómo descubre el clérigo que Lázaro tiene una llave? ¿Y qué le pasa a Lázaro? ¿No? ¿Cómo descubre todo esto el clérigo? Pues Lázaro sigue abriendo el arca por las noches. Incluso se come las cortezas de queso que pone el clérigo en las trampas para ratones, porque pone trampas para ratones con cortezas de queso, entonces se come hasta alguna Lázaro. Dice, uy, qué bien. El clérigo pregunta a la gente cómo puede ser eso, que haya ratones tan listos que se coman las cortezas de queso y no salte la trampa de ratón, y le dicen que quizás sea una culebra. Y por entonces Lázaro dormía con la llave en la boca para ocultarla mejor, porque tenía miedo que se la encontrase el clérigo. De hecho, tenía habilidad para guardarse cosas en la boca sin que se notase mucho, ¿no? Que guardaba ahí monedas y cosas así para que no se las encontrasen. Entonces se ocultaba la llave en la boca. Con tan mala suerte que una noche, dormido, el aire que respiraba silbaba a través de la llave. Estaba durmiendo y silbaba el aire por la llave. El clérigo, despierto, fue a las pajas donde dormía Lázaro, creyendo que ahí estaba la culebra, y le asestó tal garrotazo que lo dejó inconsciente y descalabrado. O sea, le pegó un fortísimo golpe en la cabeza de nuevo a Lázaro, que lo dejó varios días inconsciente.
Y así descubrió la llave en la boca de Lázaro. Claro, cuando estaba el pobre inconsciente y sangrando y descalabrado, pues se le salía la llave de la boca, claro. Y así pues se lo cuenta luego a la gente y también lo humilla. ¿Y cómo acaba la relación de Lázaro con el clérigo? Pues cuando se recupera del daño en la cabeza, el clérigo lo abandona y le dice que se busque un nuevo amo, ¿vale? O sea, el clérigo, dentro de lo malo que si lo mata de hambre y le pega el garrotazo y de todo, ya cuando se puede valer por sí mismo de nuevo el Lazarillo, le dice, bueno, pues ve, búscate la vida, que yo ya he visto que contigo no puedo estar porque me vas a robar o no puedo estar contigo. Claro. Lo que no puede decir Lázaro es que le estaba matando de hambre, ¿no? O sea, el clérigo es realmente ruin, ¿vale? Es ruin, avariento y malvado, ¿no? En el Tratado Tercero, ¿en qué ciudad está Lázaro y quién será su nuevo amo y cómo lo encuentra? Pues va a Toledo. Y en Toledo se topa con un escudero bien vestido que le pregunta si busca amo directamente. Está mendigando por las calles de Toledo y se encuentra con un escudero, un hidalgo, ¿vale? Un escudero es un noble de baja alcurnia, ¿vale? Un hidalgo. ¿Y cómo es la casa del escudero y qué le da de comer a Lázaro? Pues la casa del escudero es oscura, lóbrega y vacía, sin muebles ni nada. Y no le da nada de comer. Le dice que ya almorzó antes de encontrarse con él, que ya antes de encontrarse con él ya había comido. ¿De qué se da cuenta Lázaro cuando se pone a comer pan junto al escudero? Porque Lázaro tenía en su zurrón, en sus ropajes, unos trocitos de pan todavía que había guardado, ¿no? Pues de que pasa tanta hambre como él. Porque cuando se pone a comer pan Lázaro, el escudero viene junto a él y le pide un trozo de pan, o le dice, oye, ese pan tiene pinta de estar muy bueno, este pan tal, y le coge directamente un trozo de pan, creo. O sea, que es que se da cuenta de que es mentira que haya comido, y el escudero sin permiso le coge el mejor trozo de pan y le dice que es un pan muy bueno, ¿no? Y este pan es muy bueno, sí, se lo come, ¿no? ¿Por qué le dice el escudero a Lázaro que va a vivir mucho? ¿No? Pues le dice que es que se vive más comiendo poco. Esto es pura hipocresía. Ya nos gustaría a todos comer más, pero claro, dice, no, es que comer poco es más sano que tal, ¿no? ¿Qué le ocurre para que el escudero coma con Lázaro la uña de vaca? El episodio de la uña de vaca. Pues que Lázaro, que no tiene comida con el escudero, lo que hace es mendigar, pordiosear por las puertas de las casas de Toledo. Lázaro vuelve a pordiosear por las puertas de Toledo y al no tener nada que comer. Sabe hacerlo muy bien gracias a las enseñanzas del ciego. Y a unas mujeres de una tienda de la calle Triperías, que así se llamaba porque había tiendas de casquería, ¿no? De estos restos de animales que de menos valor y tal, pues los vendían por ahí en tiendas. Y ahí le dieron una uña de vaca y tripas cocidas de vaca, ¿no? Le dieron por limosna, digamos, pues fíjense que poca carne debe tener una uña de vaca, una pezuña, ¿no? Y tripas cocidas, pero bueno, el caso es que para ellos, para Lázaro es un manjar poder comer carne. Y llega tarde a casa y el escudero le dice que ya había comido, ¿no? El escudero, como siempre, dice, no, ya he comido, ¿no? Que es mentira. Pero Lázaro, cuando se pone a comer, nota que el escudero también quiere, que lo invita, que dice, oye, esa uña de vaca tiene que ser un manjar, ¿no? Oye, esa uña de vaca... Y el propio Lázaro ya le ofrece, dice, bueno, ¿quieres probarla? Y el escudero, como loco, pues se pone junto a él, ¿no? Y dice, oh, sí, claro. Claro, es como el escudero es un hipócrita total, tiene que fingir constantemente que ha comido, que es alguien de una posición social importante, cuando realmente no tiene casi nada, ¿no? Viene de Castilla la Vieja, tiene un palomar en ruinas por ahí, un cacho tierra, pero que un noble no podía trabajar porque por los estatutos de sangre noble, ¿no? Que una persona de sangre noble no podía trabajar porque era algo humillante trabajar para un hidalgo, ¿no? Entonces él como hidalgo no puede trabajar y tampoco es que quiera, entonces quiere vivir con su imagen de hidalgo. Y con ello pues tiene que fingir todo el rato que ha comido, que tiene algo y ya está. Él cuida su apariencia con buenas ropas y fingiendo que es una persona importante. ¿Qué reflexión tiene Lázaro respecto a su situación con el escudero y qué siente por él?
Pues un día ven sus ropas, en el jubón y las calzas, la bolsita de terciopelo donde debería guardar el dinero, y no hay nada, y además se ve que no hubo nada en mucho tiempo. La forma en que está doblada la bolsa de terciopelo es que no ha habido ahí dinero nunca. Queda ya definitivamente convencido de que es pobre, y lo que siente por él es lástima, ¿vale? Si yo hago una pregunta en el examen sobre cuál es el amo al que Lázaro tiene mayor estima, cuál es el amo al que Lázaro quiere más, es el escudero por lástima y al ciego por conocimientos, ¿no? El ciego le dio mayores conocimientos, pero lo trató muy mal. El escudero, en cambio, es alguien de quien tiene lástima, pero en ningún momento lo trata mal, ¿vale? El escudero a Lázaro no le pega nunca, no le da nunca golpes, ni lo insulta, ni lo trata mal. Siempre es el que mejor ha tratado a Lazarillo, el escudero, ¿vale? Pero bueno. Entonces lo que ve es que es eso, que le da lástima. El Lázaro consigue comida y la comparte con su amo, en lugar del amo darle de comer al criado, ¿no? Es el criado, en este caso Lázaro, el que da de comer al escudero. ¿Cómo va a sobrevivir Lázaro cuando el ayuntamiento echa a los pobres de la ciudad, que prohíben la mendicidad en Toledo? Pues con unas vecinas hilanderas, que también parece que son prostitutas, que se apiadan de Lázaro, ¿vale? Que le dan restos de comida, que le dan algo para que pueda comer, ¿vale? Unas vecinas costureras, hilanderas. ¿Por qué corre atemorizado Lázaro a casa del escudero cuando llevan un muerto por la calle? ¿Y cómo reacciona el escudero cuando se lo cuenta a Lázaro? Pues dicen que se lo llevan este muerto que llevan por la calle, ¿no? Que se lo llevan, que se dicen, este va al otro mundo y tal y cual, y va a la casa donde nunca comen ni beben, ¿no? Llevan el muerto a la casa donde nunca comen ni beben para decir que lo llevan al otro mundo, a la otra vida, a la vida de los muertos, ¿no? Por así decir. Y claro, Lazarillo se cree que lo llevan a casa del escudero, a su casa. Y que entonces llega a casa corriendo, cierra la puerta y le dice al escudero, señor, que traen aquí un muerto. Y el escudero dice, ¿cómo que traen aquí un muerto? ¿Cómo? Dice, pues que llevan un muerto en la calle que llevan a la casa donde nunca comen ni beben. Y claro, cuando se lo cuenta esto Lázaro, el escudero se parte de risa, que dice que tardó un buen rato hasta poder volver a hablar de lo que se rió, ¿no? ¿Qué ocurre cuando vienen a pedirle el dinero del alquiler al escudero? Hay un momento que vienen los acreedores a cobrar el alquiler porque lleva tiempo sin pagar. Y les dice que tiene que salir a la plaza a cambiar dinero, a cambiar un maravedí o a cambiar una moneda que era de más valor y tal por otra para poder pagar el alquiler, y que vuelvan por la tarde, que tiene que ir a cambiar dinero. Pero aquí el escudero nunca volvió. Se fue a cambiar esa moneda y tal, que no tenía, porque no tenía nada, y lo que hace es fugarse, ¿vale? Se va. Y luego llega la justicia, ya viene el alguacil y vienen por la tarde y solamente se encuentran ahí a Lázaro, porque el escudero no ha vuelto, ¿no? ¿Y cómo se salva? Pues vuelven los acreedores e interrogan a Lázaro, que no sabe dónde está su amo. Intentan prender a Lázaro porque el alguacil cree que sabe dónde está o cuál es y dónde están sus bienes, ¿vale? Porque lo que quieren es confiscarle algo que tenga de valor para que pague el alquiler de la casa. Y ya se lo van a llevar a Lazarillo, pero afortunadamente vienen las vecinas, estas prostitutas o costureras o las dos cosas, y vienen las vecinas diciendo que el niño es inocente, que el niño no sabe nada y que el otro que se habrá fugado y ya está. En el Tratado Cuarto, ¿qué le regala el fraile de la Merced, el fraile mercedario a Lázaro? ¿Y qué le ocurre? Pues unos zapatos, pero esto es muy ambiguo este capítulo. Dice que tenía unos zapatos que los rompe de tanto andar y entonces parece que quiere decir que es algo, un eufemismo, ¿vale? Que usar y romper zapatos es un eufemismo de irse de prostitutas o algo así, porque decía que el fraile también usaba muchos zapatos y que rompía zapatos. Eso no tiene mucho sentido. Entonces parece ser que lo que pasa es que se iba a burdeles o que iba con prostitutas. ¿Qué puede ser lo que no puede contar Lázaro de su relación con el fraile, ¿no? Que dice que hay cosas que tuve que callar y yo no cuento ya nada más, ¿no? Entonces cuando un niño calla, cuentan las ediciones de Lazarillo de Tormes, ¿no? Es por algo, ¿no? Pues que probablemente era un pederasta y abusaba de él, ¿vale? El fraile de la Merced este.
En el Tratado V, ¿a quién va a servir Lázaro y a qué se dedica este nuevo amo? Pues un buldero. Es un buldero que vende bulas, que son perdones de la Iglesia, de poco valor, y este buldero usa artimañas para venderlas como sea o engañar a la gente, que seguramente eran falsas también. Estaba compinchado con un alguacil, que era lo habitual, que un alguacil fuera con un buldero, ¿vale? Un agente de autoridad y tal, para que algo que se supone que es tan importante porque son perdones de la Iglesia, pues que tengan como una vigilancia oficial, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que el alguacil era un corrupto también, ¿vale? ¿Qué fingieron en público el alguacil y el buldero y para qué? Pues fingieron una escena en la que el alguacil lo acusaba de vender bulas falsas, que iban a repartirse las ganancias los dos, pero que se arrepiente y por eso se lo dice a la gente. O sea, él ya en el púlpito de una iglesia directamente el alguacil dice, yo mira, era un compinche, estaba yo confabulado con el buldero, pero que he visto que eres tan mala arte esto de vender bulas falsas, que además son falsas, que yo ya renuncio y además lo acuso de vender bulas falsas. Entonces ya responde el buldero, y el buldero dice que el alguacil miente y que va a ser castigado por Dios, y que así ocurre el milagro de que al alguacil le da un ataque, una especie de ataque epiléptico, porque empieza a echar espuma por la boca, seguramente haya tomado algún veneno o algo así para que eso ocurra, y al ver esto la gente se queda convencida de que las bulas son auténticas. Dice, ¡jole, un milagro! Que le ha dado aquí un castigo de Dios por decir que las bulas son falsas, ¿no? Bueno. Tratado sexto. ¿A qué dos amos sirve Lázaro en el Tratado sexto? Pues a un maestro de pintar panderos, moliéndole los colores de las pinturas, y a un capellán, ¿vale? Un capellán es uno que lee o que canta en la iglesia, ¿vale? Entonces, a estos dos amos, al maestro de pintar panderos y al capellán. ¿Qué trabajo remunerado le da el capellán a Lázaro y cómo le va? Pues le da el trabajo de aguador, de vendedor de cántaros de agua, ¿vale? Repartiendo cántaros de agua con un asno por toda la ciudad. Y le va bien. Y consigue ahorrar y comprarse una ropa y una espada. Consigue comprarse ya ropa decente y una espada que era parte del atuendo. Una espada ropera, una espada de vestir. O sea, no deja de servir como espada, pero que llevar espada era como llevar corbata, ¿sabes? Como llevar algo de elegante en la ropa. ¿Vale? Entonces ya tiene ropa y una espada, y él mismo deja ese trabajo, porque era muy duro, lo de estar todo el día repartiendo cántaros de agua. En el Tratado séptimo, al principio, ¿con quién trabajará Lázaro y por qué deja ese oficio? Pues con un alguacil, y deja ese trabajo porque es muy peligroso. Le tiran pedradas la gente y tal, y se salva por los pelos. A su amo le pillan y lo linchan, ¿no? Y no sé si lo matan, pero que él consigue escapar de los maleantes, de los ladrones, de los criminales y todo, porque ir como un alguacil o ayudante de alguacil es un oficio peligroso, es como ser un policía. En el Tratado séptimo, a continuación, ¿qué trabajo conseguirá Lázaro y gracias a quién? Pues va a conseguir por fin el trabajo de pregonero de vinos, que es un trabajo que le da el arcipreste de San Salvador. ¿Con quién se casa Lázaro y cómo consigue ese matrimonio? Pues el arcipreste le da casa y esposa, una casa al lado de la suya, y la mujer que era su criada, esta criada suya, le dice que si se quiere casar con ella, y Lázaro dice que sí. ¿Y qué está pasando entre la mujer de Lázaro y el arcipreste? Pues que el arcipreste se acuesta con esa mujer desde hacía mucho tiempo y quiere ocultar esa relación casándola con Lázaro, para que parezca una mujer más respetable y no sospechen nada de él. Y a Lázaro también le interesa ser un hombre casado con casa y familia, que es mucho más respetable. ¿Qué le dice Lázaro al arcipreste estando su mujer delante y cómo reaccionan los tres? Que ya lo sabe, que además sabe que ha abortado ya 3 veces de embarazos con el arcipreste. Entonces la mujer se echa a llorar, todo por lo vergonzoso que es eso y tal, pero bueno, que Lázaro la consuela, al arcipreste le dice que vale, que no pasa nada y que todo siga como está. Pero que también dice que cuando haya alguien que murmure o que le diga algo de su mujer, que él echaría mano a la espada. O sea, que aunque se sepa, pues que no quiere que se hable de eso. ¿Y qué es el caso para el cual Lázaro ha necesitado escribir toda la obra y qué hace cada vez que alguien insinúa algo sobre su mujer, que acabo de decir, ¿no? Pues el caso es la situación de cornudo.
en la que está él y que todo el mundo sabe, como también saben que es el arcipreste el que se acuesta con su mujer. Su honra está totalmente manchada y es un pelele ante los demás. Alguien cuya mujer se acuesta con otro es algo muy humillante, ¿vale? Algo totalmente deshonroso. Pero como ha pasado tantísima hambre y al arcipreste le debe la vida, ya que tiene trabajo, casa y mujer, pues se conforma con la situación, ¿vale? Se conforma con la situación. Y nada, pues esto ha sido todo. Aquí están todas las preguntas del Lazarillo y esto ha sido todo por ahí. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.